Aquí estamos en un nuevo espacio, Alhama y su gente. Estamos acercándonos a los mayos, prácticamente ya en los mayos, y el entrevistado de hoy no podía ser de otra manera, que es el Corremayo Mayor, José María Cánovas Vera. Buenas tardes. Buenas tardes, María Carmen. Vamos a hablar de ese premio y vamos a hablar de José María Cánovas Vera. Lo primero que te quería preguntar es, cuando te informan, cuando te comunican el premio, porque evidentemente no sabías nada, No. ¿qué sientes? ¿Qué experimentas? Bueno, siempre se experimenta sorpresa y un poco de desconcierto porque lo hicieron de tal manera que yo iba a la Casa de la Cultura con otra idea, que la idea de que normalmente, como siempre colaboro con el tema de los mayos, me habían llamado para ver si hacía un cartel y entonces iba con esa idea. Y también por si tenía que pintar alguna cara, que era lo que siempre hago en los mayos. Y entonces me pasa al salón de actos de la Casa de Cultura, me dice la José que tienes que ver los mayos que tienes que pintar. Entonces, claro, yo iba con esa de ver unos mayos. Inocentemente. Y me encuentro un montón de cámaras, me encuentro a todos parte de los corremayos mayores de otros años que estaban en el escenario, a nuestra alcaldesa Rosa. Y entonces, claro, me quedé una sorpresa, porque yo no me lo esperaba, ni se me ha pasado jamás por la cabeza el tema de ser corremayo mayor, nunca. No he tenido, a lo mejor alguien dice, bueno, porque he hecho muchos mayos y tal, y entonces pues cabe la posibilidad de que te nombren alguna vez, pero yo nunca me lo había planteado, quiere decir, siempre me ha encantado colaborar con la fiesta de los mayos, pero no me lo esperaba. Y entonces pues una emoción al principio, entonces date cuenta que me hicieron leer el texto del nombramiento que venía en un sobre y me salté la parte de abajo, que es la que dice acepta ser corremayo mayor, y entonces claro, yo lo leí todo, pero eso, entonces tuvo que decirme la alcaldesa, acepta ser corremayo, pues está muy bien todo, pero acepta ser corremayo mayor. Entonces digo, hombre, ¿cómo no voy a aceptarlo? Si es un honor para cualquier alameño ser corremayo mayor. Y ese fue ese fue el momento. El momento. Sí, el momento. Vamos a hablar un poco de tu relación con los corremayos, porque, bueno, no ha hecho mayo, pero de algún modo sí ha hecho muchos mayos. Sobre todo... Lo que es el cuerpo del mayo, no. No. Eso no lo he hecho. Coser mayos, no. Pero sí que has pintado muchas... Ahora después Eso sí, hablaremos de eso sí. de tu faceta de pintor, pero sí que has pintado muchas caras de corremayo, muchos carteles de corremayo, muchos folletos anunciando los mayos. O sea que tu relación con los mayos sí que es intensa desde hace muchísimo tiempo. Sí, cierto. ¿Verdad? Son muchos años, quizá a lo mejor desde que se retomó la fiesta en el 82, me parece. Pues prácticamente desde a lo mejor el 85 ya empecé, 85, 86 ya empecé a hacer cosas para los mayos y a pintar caras. En los primeros mayos ya estaba pintando caras. Lo primero fue pintar caras y después empezaron a llamarme ya para hacer algún cartel de lo que eran los mayos, antes de que fuera concurso, que lo encargaban directamente a distintos artistas de la localidad y entre ellos me lo encargaron a mí, y sobre todo lo que más ilusión me hacía, que era el pin de los mayos, que siempre me ha encantado hacerlo. Y entonces pues son todos los pines, desde que empezó a hacerse pines, pues hasta el año 2023 estuve haciendo pines. Y claro, para mí es un orgullo ver cuando veo a los corremayos que salen todos, llevan en el cuello todos los pines y los coleccionan y tienen ilusión por tenerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Por lo que tú me has dicho antes, cuando hablábamos antes de la entrevista, que no sabe mucha gente quién los ha hecho. Saben que está el pin, pero no saben que detrás del pin estoy yo. Sí. Además, los pines son, tú lo has dicho, un elemento importantísimo, porque esa mañana de los mayos, las colas para recoger el pin son infinitas y la gente los colecciona, y tú ves trajes de corremayo donde ya no les cabe ni un pin más, y entre ellos se pasan pines de uno a otro. Por internet incluso he visto que hay gente que dice, me falta el pin del año tal, ¿alguien tiene algún pin? Lo cambio por un pin del año, y eso me encanta porque ya sabes, el coleccionismo y la pasión por esas cosas. Y yo también vengo de una época en que las chapas, los pines eran muy importantes. Nosotros llevábamos, cuando éramos jóvenes, llevábamos un montón de pines y de chapas, que si La Paz, que si grupos de rock, que si lo otro, y entonces yo llevo esa pasión. Y entonces tengo una colección mía de pines impresionante, aparte de lo de los mayos. Por eso me hacía tanta ilusión diseñarlo. Aparte de eso he hecho los trofeos también, que se entregan en los mayos, las riñoneras, bandoleras, diseños de todo eso. Todo eso también he colaborado.
y en lo que era a lo mejor la construcción del Mayo, pero no más en lo que era la decoración del Mayo, porque estamos en un sitio que aquí tenemos la casa amarilla donde estaba el centro de educación de adultos, y los adultos están muy vinculados a los mayos, porque son los mayos que quizás para mí tienen un significado mayor, porque fue mayos muy importantes donde trabajaban muchísimas personas que eran alumnas de alfabetización, muchos alumnos de graduado escolar, de acceso a la universidad para 25 años, todo el centro trabajaba haciendo mayos. Y se hicieron mayos muy importantes, sobre todo desde el 92, que se hizo ahí, con la celebración del quinto centenario y en la plaza del quinto centenario. Y entonces eran mayos de a lo mejor 30, 40 peleles, y había que pintar 30, 40, había que hacer una plaza de toros, había que hacer unos zapatos enormes que eran como las carabelas que llevaban, que eran coches eléctricos y también eran carabelas. Se hicieron cosas muy bonitas en esa época. Entonces he contribuido, digamos, a muchas cosas, pero siempre, ya te digo, sin pensar que podía llegar a podía ser. llegar. Eso Sí. demuestra que cualquier parte es importante, no solamente la ejecución del Mayo en sí, Claro. sino todos los preparativos, las pinturas. Voy a decir que estamos aquí no porque sí, sino porque estamos en este jardín Es donde un sitio importante. durante muchísimos años hubo una peña, como en muchísimos jardines de Alhama, pero en este caso la Peña La Fosca pues se instala aquí. Este Es Mayo su sitio. suele ser reivindicativo. De hecho, ese niño de la fuente Sí. pues era una petición que durante varios Se estuviste años haciendo. se estuvo haciendo. Sí. Entonces, bueno, es el sentido de los mayos. El sentido de los mayos, que en un principio era reivindicativo, pero que luego ha ido evolucionando y bueno, tiene varios aspectos, pero el tema de la reivindicación con los cartelitos, pues uno, digamos, que de las partes más conocidas y más atractivas de los mayos, Sí, sí. ¿no, José María? Los mayos, si su origen ancestral desde los tiempos de la ocupación francesa, sí tenían esa cosa de crítica, ¿no? De criticar. Y luego cuando se retomaron también iban por ahí los tiros, por la crítica, la aparición del mayo tradicional, que era hacer labores del campo, Sí. o tareas de los artesanos, de artesanía, o recrear cosas como antiguas estaciones de tren, o tiendas, por ejemplo, que también se han hecho, tiendas en la antigüedad, porque Alhama también lo que hace es como un pequeño homenaje a su pasado, ¿no? A través de los mayos, para que no se pierda esa historia. Se hace un poco de etnografía. No tenemos un museo etnográfico, pero casi los mayos, cuando alguien recorre los mayos, está viendo. Recopilan mayos de distintos años, Claro, puedes crear un museo etnográfico de la cantidad de cosas que tiene la gente y que luego saca Esa parte también es muy y importante. pone en los mayos. Sí. Entonces, ahí hay que destacar también la labor del mayo que se pone en la puerta del ayuntamiento, donde Simón, nuestro jardinero de toda la vida, que siempre Simón el jardinero, Siempre ha será. sacado. Claro, ha sacado cantidad de objetos y de cosas que ha ido guardando y que luego se han utilizado y aparecen en los mayos. Entonces, a veces ves un objeto y dices, ese objeto es de Simón. Igual que puedes decir, esa cara la ha pintado José María. Sí, Es decir, sí, se sí. identifica un poco Sí, sí, con, sí, sí. con el tema. También los mayos que han ido separando un poco, porque se da un premio al más crítico también, separándolo del mayo tradicional, cuando antes no era necesario. Ahora, ¿para qué? Porque se pretende fomentar ambas modalidades y sobre todo que el crítico no desaparezca y que el crítico siga siendo uno de los más importantes, porque sí está en la idea de lo que es un Porque mayo. es el origen, Es digamos, el origen, la crítica. exactamente. Pero como debe de ser para que las fiestas perduren, hay que ir incorporando cosas nuevas y adaptándose a los nuevos tiempos. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, ya más o menos queda claro, José María, tu participación en los mayos, pero no hablar de José María Cánovas Vera en Alhama y hablar de otras muchas cosas más. Porque desde tus años más jóvenes tú siempre has estado relacionado con el arte en general. Hablar de José María Cánovas Vera es hablar de teatro, es hablar de participación en distintas revistas desde el principio escribiendo, en fin, es hablar, y sobre todo yo diría que la parte más importante es de pintura, porque tus cuadros, tus exposiciones son muy conocidas por todo el mundo, ¿no, José María? Bueno, es lo que más me gusta, de todas las facetas, porque quizás he sido una persona que me ha gustado hacer muchas cosas. Venimos de una época, nuestra época, tuya y mía, era una época muy inquieta, que estaba casi todo por hacer en el tema de la cultura.
y siempre está implicado en aventuras culturales. La más primigenia, más antigua, es la pintura, porque así es como empecé yo, dibujando, pintando, haciendo mis cuadros, mis pequeños pinitos de pequeñas exposiciones aquí en el quinto centenario y de la primera. Que era innato en ti, por cierto. Innato desde pequeño, no he ido a ninguna escuela, he sido autodidacta, no tengo... sí he hecho algún curso de dibujo, de pintura, de acuarela, pero cursos puntuales alguna vez, ¿no? Pero no he ido a una escuela de bellas artes, ni he ido, porque mi camino fue por la enseñanza y fue a través de estudiar magisterio y como profesor, y entonces no cogí el camino de bellas artes. Pero sí es cierto que todos los proyectos culturales en aquella época, el primero fue la pintura y después el teatro, porque en el 76 formamos, en 1976, siglo pasado, formamos el grupo de teatro Crápula. Y entonces ahí empezó toda una época de teatro y un amor hacia el teatro que pasó no solo por hacer teatro, sino también por programar teatro dentro de los ciclos de teatro que se hacían en Alhama, etc. Y ahí estábamos con un grupo de personas, de amigos, que éramos más imprudentes porque pasaba lo mismo, éramos muy autodidactas. Sí. Y entonces también la formación, luego sí, algunos de ellos han continuado y han estudiado arte dramático y se han dedicado a labores más profesionales en el teatro, cosa que me parece maravillosa. Pero yo siempre estuve en el bando del teatro amateur y dedicado a la gente joven, porque ahí es donde luego mi tarea como director estuvo más relacionada con otros grupos de teatro o con las asociaciones de este pueblo, como la Asociación Ceres, o como el caso de crear el grupo de Teatro Sin Fin, dedicado más al teatro joven, que iba desde los chavales que tenían 16 años hasta los 20 y tantos. Por cierto, Teatro Sin Fin, que recibió varios premios y es importante destacarlo. Sí, tuvo una época muy buena en la que los premios Bueno Vallejo de Teatro Joven pues recibió muchísimos premios, mejor espectáculo, mejor actor, mejor actriz, mejor escenografía, mejor vestuario. Estuvimos varias veces representando a la región de Murcia en el certamen nacional, llegamos hasta en premios nacionales y entonces pues hay una serie de chicos y de chicas que han tenido la oportunidad de hacer los campos buenos, de aprender, y que hoy en día pues han terminado arte dramático y que están en grupos de teatro profesionales, y entonces cosa que es muy satisfactorio. Entre ellos un sobrino mío que es León Molina, que ahora mismo pues tiene una dedicación profesional al teatro que me parece fantástica, que haya podido tomar esa opción, que para mí es un orgullo. Y entonces una cosa fue el teatro, también hubo una época que había muchas revistas, por lo de las publicaciones que han mencionado, en la que hicimos, empezando desde lo que entonces se podía entender como fanzines, que han seguido ahora, que son revistas que se hacen casi de forma artesanal, como El Búho Sabio, o revistas literarias como La Realidad y el Deseo, que son revistas que entonces pues nos juntábamos unos cuantos y éramos capaces de hacerlas. O el tema del cine, y el cine nos llevó a crear el Cineclub Los Olmos con la figura de José Calero, nuestro profesor de literatura, al que siempre estaré agradecido y siempre lo recordaremos. Todos aquellos que tuvimos la suerte de recibir su... Incluso hacer cine, porque también algunos cortos nos atrevimos también con el tema del cine, o sea que hemos tocado prácticamente casi todos los palos, pero la pintura ha sido para mí, y el dibujo, la pintura y el diseño gráfico, ya en la última etapa ya con todas las nuevas tecnologías aplicadas, entonces ha sido una época en que también de forma autodidacta también me dediqué a ello, y por eso viene esa relación con todo el diseño gráfico, y trabajaba para el ayuntamiento haciendo cantidad de carteles para todas las concejalías, hay camisetas, de todo, he hecho absolutamente de todo. El asunto es que no lo sabe la gente. Ahora quizás muchas personas van a descubrir que el cartel de, por ejemplo, el 10º aniversario del meeting lo hice yo, por ejemplo, con el anagrama, o hay anagramas de muchas cosas que la gente tampoco sabe. El anagrama del Pósito, que también lo hice yo, del Centro Cultural del Pósito, mucho en general. Pero para ti una satisfacción. Pero para mí una satisfacción, o sea, porque yo lo sé, claro, aunque no sé, la autoría no esté, pero esa cosa anónima es un poco también, como muchas veces, algo muy medieval, de cuando no existía la figura del artista, ¿no?, como tal, sino que era un artesano. Y el artesano no firmaba sus trabajos, pero sus trabajos eran muy apreciados por la gente. Y entonces lo que a mí me gusta es que la gente lo aprecie y saber que le gusta, aunque algunos de ellos no sepan que lo has hecho tú. Exactamente. No lo firmas como un cuadro, que al final del cuadro pones tu firma, pones Vera y el año,
pero sí está ahí el estilo. Hay gente que lo reconoce, ¿sabes? Porque hay gente todavía que me para y me dice, eso lo has hecho tú, ¿verdad? Hombre, es que tu pintura, aunque has tenido distintas etapas y distintas épocas, pero sí que es verdad que tu pintura tiene un sello personal tuyo. Sí, claro, yo no lo sé, pero sí. los demás lo dicen. A lo mejor no, sí. no se sabe distinguir qué, pero sí que tienen sí. tu impronta, sí, es verdad, sí, eso sí que es cierto. Y luego, dentro de la pintura me ha gustado muchísimo pintar Alhama, pintar mi pueblo, porque a mí es que me parece, le tengo un afecto muy grande. Tenemos un casco histórico muy pequeñito, tenemos muy poco, pero me encanta. O sea, tengo yo ahora mismo estamos aquí y me vienen muchos recuerdos, pues yo estudié en Las Monjas, aquí mismo, donde está la Concepción, la iglesia de la Concepción, y entonces, claro, pasar por aquí todos los días, en una época diferente. Ahí enfrente, en un solar que hay, había una tienda, esa que tenía el letrero, se ponía tutú, que vendía de ultramarinos. Sí. Y ahí compraba el almendracao, y entonces todas esas cosas para mí son muy importantes. Y intento plasmarlas cuando pinto Alhama, intentar que esa Alhama de antes se note un poco, que no se vea tan moderna, ¿no? Porque está muy bien que vaya creciendo y cambiando el pueblo, pero a veces se echa de menos intentar no perder nuestra identidad, nuestro signo, porque al fin y al cabo es lo que nos representa como alameña. Exacto. Ay, mía, José María, toda una vida con 1000 temas diferentes, siempre relacionados con el arte. Y tú lo sabes bien porque hemos hablado muchas veces y me has llevado mucho a tus programas, que me falta felicitarte por tu vuelta de nuevo a los medios de comunicación. Gracias. Porque me parece fundamental, se te hacía mucha falta que volvieras, porque tu criterio, tu buen hacer, ¿entiendes?, es fundamental. Yo creo que va a aportar muchísimo a Alhama y muchísimo a la información de Alhama y a conocer a la gente de Alhama. Muchas gracias. Sí te digo que vuelvo con mucha ilusión, eso sí que es cierto. Gracias. Y enhorabuena, que a mí también me hizo mucha ilusión ver que recibía ese premio. Por cierto, que tú decías el otro día que para ti los 2 premios, digamos, más destacados son el de pregonero, sí. y que también te lo dieron, tú también. O sea, que tienes tus 2 premios que para ti son destacados, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cualquier alameño que le encarguen hacer el pregón de su pueblo, ser pregonero de las fiestas de su pueblo, es un honor muy grande, porque es subir al balcón y dirigirse a tu pueblo y animar a tu pueblo y dar pie al chupinazo, a que arranquen las fiestas del pueblo. Entonces, la Peña El Cocotazo, que es la que convoca a la comisión de pregoneros, pues decidió que yo era capaz o que era persona merecedora de tal cosa que me pareció, porque la lista de los pregoneros es muy importante para igual con el otro e importante nombramiento, que es el de Corremayo Mayor, que siendo más joven en el tiempo, porque no es tan antiguo como el de pregonero, y tiene también una significación muy grande, porque es nuestra celebración de la primavera. Sí. Entonces nos faltaba esa fiesta, que era la fiesta, todos los pueblos tienen siempre como 2 festividades, la suya de, digamos, que si no coincide el patrón, pero una fiesta que cante a la primavera o que ensalce la primavera, y esos mayos también lo son. Entonces tener esa oportunidad de representar un poco a los miles de corremayos, tanto de fuera como los que vienen, como los que aquí se visten, es muy, muy importante. Y entonces para mí también ha sido otro honor. Entonces quizás son alcanzar esas 2 posibilidades, cumplir esas 2 sueños, entre comillas, es muy importante. Y yo estoy muy contento, o sea, que se hayan fijado en mí una comisión y otra para hacer las 2 cosas. Entonces este año vamos a intentar estar a la altura. No te voy a pedir que me cuentes lo que vas a decir, por supuesto. Bueno, es que yo tampoco lo sé. Todavía no sabes, no tienes ni idea. No lo sé porque está reciente el nombramiento. Es muy reciente, sí que entonces es verdad, no lo sé. Sí que es verdad. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente tengo que hablar un poco del recuerdo de los que no están y de los que hicieron posible las cosas, porque me parece que no hay que olvidarlo, como Juan Andreu, que hay que nombrarlo. Él fue el impulsor, sí que es verdad. Exactamente. Y luego ese pequeño grupo de personas que salieron por primera vez, que no se vestían de rombos, sino que como es ahora el corremayo, que se parece al bufón o al Joker de la baraja, sino que cada uno iba vestido, era una especie de carnaval, ¿no? Y con un carro, que creo que llevaba Gabriel Cabrera, que era el carro de Cabrera. Sí, efectivamente. Entonces, esa fue la primera vez que empezó a movilizarse. De ahí a la reunión que luego tuvieron y decidieron encontrar un traje común, me parece algo muy importante, porque creo, y con eso ya me parece que es la mejor idea que se pudo tener, es que eso sea un símbolo.
y ese símbolo nos unifica un poco a todos. Y eso lo hace que en este momento, que la gente busca diferencias y que se quieren que unas personas sean diferentes a otras y marcar esas líneas, que seamos todos iguales, porque a lo mejor ese traje de corremayo no hace distingos, ¿no?, entre todos personas, somos todos somos vestidos de corremayo. Fue un éxito, ¿eh? La prueba está que la gente viene de fuera, de todos sitios, y se sienten bien. Y se sienten a gusto, acogidos y parte de la fiesta. Claro. O sea que sí que es verdad que fue un éxito. Como siempre, José María, hablar contigo un placer. Interminable, pero esto tenemos que acabarlo. Sí, hay que acabarlo. Y sobre todo en los tiempos estos que corren, que las cosas tienen que ser cortitas. Tiene que ser todo corto y conciso, o sea que hay que adaptarse a los tiempos. Exactamente. Pues José María, ha sido un placer charlar un ratito contigo. El placer es mío siempre. Y volver a repetir, hacer incidencia en que enhorabuena, merecido premio. Muchas gracias. Y que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Por supuesto, y que estos mayos sean especiales para ti. Especiales, seguro que lo serán. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Bueno, pues aquí hemos llegado al final de este espacio. Nos veremos la próxima semana o en próximos días, porque aunque este espacio lo vamos a ir sacando semana tras semana, es cierto que ahora el momento nos hace ir un poquito más acelerados con las fiestas de los mayos. O sea que pronto nos volvemos a ver.